quiero hablarles de un tema que efectivamente es difícil. Es un tema del cual a veces nos cuesta hablar, ¿no? El cáncer en los niños, y sobre todo porque es una situación a la que todos de alguna u otra manera estamos expuestos con nuestros hijos, sobrinos, alumnos, etcétera. Y eso queremos a veces esconderlo, sabemos, y es difícil, y es la única vez que lo voy a decir, que es la primera causa de muerte por enfermedad en los niños y adolescentes. Eso debe de llamarnos la atención, y eso nos obliga a que no solamente es un problema de los doctores o del secretario de salud o de gente que tiene a lo mejor un cierto conocimiento sobre esto. Esta es una situación en la que todos, desde maestros, papás, compañeros, todos debemos de estar digamos, involucrados. Entonces, ¿por qué? Si sabemos también que el cáncer se puede curar, ¿no? O sea, es una enfermedad que puede tener una tasa de curación en algunas enfermedades hasta del 100%. Y eso a veces es tan frustrante como médicos, recibir niños con enfermedades tan avanzadas, tumores que, les digo yo en el hospital, hasta el policía, ¿no? Lo manda a oncología, no se necesita ser así un gran erudito para saber que ese paciente tiene algo grave. Entonces, eso es lo que nosotros, digamos, a lo largo de estos años hemos tratado de preguntarnos, hemos hecho cursos para médicos, etcétera, y realmente esto no ha cambiado mucho. Entonces, creo que la diferencia está en la sociedad civil, los que podemos realmente modificar esto. Hicimos un trabajo en el hospital, en la agrupación a la que pertenezco, en la cual analizamos, oye, ¿por qué los pacientes no llegan, no? ¿Será que los doctores no saben o que no sé? En realidad el cáncer es una enfermedad, y sobre todo en los niños, que presenta signos y síntomas parecidos a los de otras enfermedades. Entonces, lo que pasa es que a veces van al médico y el médico pues receta antibióticos o receta analgésicos, porque lo más frecuente pues no es que tenga cáncer, ¿no? Sino que tenga una gripa o que tenga alguna otra cosa. Esto genera un retraso finalmente, a veces de días, a veces de semanas, a veces de años. Y eso no lo digo así exagerando, porque es cierto, y eso es lo que finalmente, cuando el paciente llega a las manos del médico entrenado, que sabe cómo resolverlo, pues es demasiado tarde, ¿no? Ya por más que queramos nosotros implementar estudios diagnósticos o estudios terapéuticos, pues es muy complicado. Entonces, ¿por qué esta indiferencia? O sea, ¿por qué si sabemos que a un niño le duele la cabeza, le duele el pie, le duele esto, a veces hasta les echamos la culpa, ¿no? O sea, no les creemos, les decimos, oye, es que ya duérmete porque seguro estás inventando que te duele la cabeza para no hacer la tarea o para no hacer esto. Eso es lo que yo quisiera venir a transmitirles. O sea, esa indiferencia que a veces tenemos para con los niños y los adolescentes es algo que vamos fabricando, ¿sí? Los invito a acordarse cuando éramos niños, ¿no? Cuando éramos niños, pues íbamos, no sé, al parque, a la escuela, donde sea, y jugábamos con desconocidos, ¿no? O sea, a veces te preguntaba a tu mamá, oye, ¿cómo se llamaba tu amigo? No, pues no sé, ¿no? Pero estuve ahí 3 horas jugando con este grupo de personas. Aprendíamos cosas que no necesitábamos. O sea, estábamos en, no sé, segundo de primaria y aprendíamos física, química, cosas que a veces no eran en ese momento útiles para nosotros. Y no estábamos con miedo ante la comunidad o ante las personas, porque estábamos protegidos, ¿no? Por nuestros papás, nuestros maestros, etcétera. Entonces, ¿en qué momento perdemos eso? ¿En qué momento un celular se vuelve el mecanismo por el cual hablamos con nuestro esposo, con nuestro mejor amigo, con alguien al que en teoría tenemos que estar cerca? ¿En qué momento averiguamos cómo está nuestro hijo por un mensaje, ¿no? O por un video? Entonces, creo que efectivamente la sociedad es fea, o sea, en muchos aspectos es difícil vivir en la Ciudad de México, en ciudades grandes, en ciudades pequeñas. Y el miedo es algo que tenemos pues a la palma de la mano, ¿no? O sea, el miedo a las guerras, el miedo a la violencia, el miedo a secuestros, etcétera. Y eso lo que ha logrado es que nosotros estemos de alguna u otra manera ensimismados y a veces perdamos esa capacidad que teníamos cuando éramos niños de ver, ¿no? De ver, de sentir, de acercarnos a las personas o a las ni siquiera
conocidos, sino a las personas que tenemos cerca. Entonces, yo los invito a que tratemos de recordar, ahora sí como cuando éramos chicos. A veces aquí vamos a escuchar temas que decimos, oye, ¿para qué voy a aprender esto si yo nunca lo voy a utilizar? ¿No? O sea, en la actualidad de adultos ya aprendemos puras cosas que nos van a servir o que nos van a dar un grado más alto para el puesto que tenemos o para, no sé, presumir, lo que sea. Atrevámonos a aprender cosas que a lo mejor en este momento no nos van a servir, pero que el día que en el pasillo, en el metro, en la escuela, etcétera, veamos eso de manera lejana a un niñito que tenga algún dato de alarma, le digamos a su mamá, llévalo al médico. Y siendo más cercanos, estamos en nuestra casa, en la escuela, con nuestros propios hijos, creámosles, ¿sí? Creámosles cuando nos dicen que tienen dolor, observémoslos cuando veamos que están cansados, que no se comportan de la misma manera. Eso es lo que creo puede hacer un cambio. Y la invitación así, digamos, directa sería aprender los datos de alarma, tenerlos aquí como si fuera para el examen de mañana, como cuando estábamos en la primaria. Y en segunda, atrevámonos a no tener miedo de sospechar que un niñito puede estar enfermo, a decirle a las personas que están así, a lo mejor a su cuidado directo, o si somos nosotros, hacerlo directamente y asegurarnos de que ese niño, si tiene alguna molestia, que seguramente no va a tener cáncer porque es algo raro, pero si tiene alguna molestia, que sea el oncólogo pediatra o un pediatra, digamos, con una alta capacidad de entrenamiento, que lo descarte. Entonces, ese es el mensaje que yo quisiera transmitirles, a no tener miedo. Los riesgos efectivamente están, la violencia, etcétera, pero a veces tenemos riesgos a la vuelta de nuestra casa y está en manos de todos nosotros poder cambiar la realidad en la que vivimos actualmente en México. Muchísimas gracias.